La ciencia hace que Dios crezca y que Dios avance. Bueno, para que funcione la ciencia debe presuponer que esto es un diseño inteligente, es decir, que es inteligible, que puede ser comprendido en primer lugar. En segundo lugar, quiere decir que puedes encontrar respuestas y explicaciones lógicas y coherentes, y obviamente que lo puedes modelar matemáticamente. Obviamente, si este mundo no fuera inteligible, pues no podría haber ciencia. Si este mundo no fuera lógico y coherente, si no tuviera explicaciones lógicas, racionales y coherentes, pues no podría haber ciencia. Si este mundo no pudiera ser modelado matemáticamente, pues no podría haber ciencia. Es decir, en el ateísmo no puede haber ciencia, porque en el ateísmo pues presupone que todo es caos, que todo es locura, que todo se da por casualidad, que el mundo pues no es inteligible, porque no fue creado por una inteligencia. En el cosmos no puedes encontrar explicaciones lógicas y racionales, porque el cosmos no es algo lógico y racional. La lógica y la razón se formó muchísimo después, no es algo intrínseco al cosmos. No puedes esperar que el cosmos funcione de manera lógica y racional, porque esas solo son propiedades de la mente. Claro, a menos de que una mente lo hubiera construido lógica y racionalmente. Entonces, básicamente, para que exista la ciencia y para que funcione la ciencia, pues se debe basar en un diseño inteligente. Y así es como a lo largo de la historia, pues la ciencia ha avanzado y ha hecho crecer y avanzar a Dios. Es decir, al principio se creía que nada más existía el planeta Tierra y el Sol, entonces pues Dios solo había creado el planeta Tierra y el Sol. Después se dieron cuenta pues que había todo un sistema solar, entonces Dios creció, se hizo más grande. Ahora Dios era el creador de un sistema solar, y así fue creciendo. Dios era el creador de toda una galaxia, luego Dios es el creador de un compendio de galaxias, y actualmente pues se cree que es el creador pues de un compendio de cosmos, un compendio de universos. Incluso se habla de universos paralelos, universos multiversos y cosas así. Entonces, entre más avanza la ciencia, pues más va creciendo Dios, más grande y más poderoso se va haciendo Dios. Igual Isaac Newton, por ejemplo, pues la ciencia comenzó así: queremos estudiar este diseño inteligente, queremos las explicaciones lógicas y racionales de este mundo lógico, de este mundo racional. Si Isaac Newton hubiera sido un ateo que pensaba que todo era azar y todo era churro, ¿por qué están los planetas girando ahí? Pues no más, ¿por qué no? Pues es caos, es locura, pues ¿qué necesitas encontrarle? Sin embargo, pues él quería ver que todo era como un relojito, que todo era pues un diseño inteligente. Quería ver la construcción, cómo Dios había construido este universo. Al principio, por ejemplo, se propuso que eran órbitas nada más así redondas, y más adelante pues la ciencia evolucionó y se dio cuenta de que Dios podía usar formas elípticas y formas muchísimo más complejas. Otros avances de la ciencia que han hecho crecer a Dios, por ejemplo, antes se creía que Dios había creado al ser humano del barro, y después, pues ahora nos damos cuenta que lo creó a base de nanotecnología atómica y molecular y a base de genética. Es decir, la ciencia transformó a Dios de un alfarero a una persona con doctorado en genética y con premios en biotrónica avanzada. Y entonces así es como la ciencia, cada vez que la ciencia va rompiendo fronteras, cada vez que la ciencia va explicando más este cosmos inteligente, pues que se va haciendo más evidente que es un cosmos inteligente, que no todo es churro, que no todo es casualidad. Otro gran expositor de este diseño inteligente pues es obviamente Darwin. Pues no solo éramos conciencias asociadas a biorobots basados en nanotecnología molecular y genética, sino no solo éramos así separados, muchos biorobots que salieron así nada más, sino que todos estaban conectados y todos funcionaban de determinada manera. Se dio cuenta que éramos también autoperfectibles, se dio cuenta también que éramos autoadaptables. Entonces nuevamente pues Darwin lo que hizo es hacer más grande y más poderoso a Dios, porque Dios no solo era un creador de biorobots asociados a conciencias, sino que era un creador de biorobots autosuficientes que podían crecer, que podían adaptarse, que podían mutar, que podían evolucionar. Entonces, entre más la ciencia sabe de las cosas, pues más se va aproximando al diseño inteligente y más se va viendo la inteligencia de Dios detrás de las cosas. Por ejemplo, antes pues se decía que Dios era el que hacía llover, que Dios era el que hacía caer los rayos, pero pues como un mago de feria. Sin embargo, pues ahora sabemos que Dios es un maestro de la física, de la química, de la electricidad. Pues todos estos siguen leyes perfectas, siguen leyes matemáticas establecidas que los regulan, siguen explicaciones lógicas y coherentes. Es decir, la evolución del ser humano no es caos, no es
no es absurda, la evolución de los seres físicos no es caótica y absurda, sino que sigue muchas leyes, desde las leyes moleculares, atómicas, hasta las genéticas, hasta ecosistemas, o sea, desde lo micro hasta lo macro, todo está manejado por leyes, y eso es pues lo que nos ha dado, incluso la selección natural forma parte de ese conjunto de leyes, que es lo que ha hecho que la vida pues llegue hasta donde está. Gracias a que pues este diseño inteligente que funciona de manera perfecta y de manera impecable. Cada vez que la ciencia avanza, pues se hace más evidente Dios y se hace más evidente este diseño inteligente. Se me hace gracioso porque los ateos en verdad creen que pueden usar la inteligencia para destruir a la inteligencia detrás del cosmos. O sea, en verdad creían que el estudio metódico y sistemático de una realidad lógica, coherente y racional iba a negar un diseño inteligente. Pues obviamente no, solo lo está apoyando, solo lo está acrecentando, solo lo está haciendo más poderoso. Y como dirían por ahí algunos masones, pues simplemente es Gadú, el gran arquitecto del universo. Entre más estudies la obra del arquitecto, los ateos creen que menos necesario es el arquitecto, pero es completamente al revés. Entre más estudies la obra del arquitecto, pues más obvio, evidente y necesario se va volviendo el arquitecto que la hizo. Saludos, besos y abrazos, Archimago.